Quisiera que comenzáramos específicamente con una historia que no es mía. Es una historia que ya se ha utilizado anteriormente y se la escuché a un pastor que ahora mismo se encuentra ya, ha llegado a casa, está con el Señor, y él hace una comparación. Yo le he denominado fresas reales o sucedáneo químico. Hermanos, es la historia de un padre, ¿sí? Es una historia que refleja una verdad muy profunda en nuestro tiempo. Imagina que hay un padre que lleva a su hijo a un huerto de fresas. Imagínate que un padre que lleva a su hijo a un huerto de fresas, arranca una fresa madura, roja, bonita, deliciosa, y se la saca del tallo y se la pasa a su hijo la consume. Come una él mismo y experimentan cada uno una explosión de dulzura, de sabor de lo que es una fresa, una fresa dulce, pero pasa el tiempo y la experiencia se va diluyendo. Y luego las fresas se empiezan a procesar. Sí, sabéis, ¿no? Que las fresas se procesan, algunas veces te las dan en cereales, algunas fresas se convierten en mermelada, otras se meten, a veces, bueno, de diferentes maneras se hacen diferentes granizados de fresa, todo este tipo de cosas, y llega el tiempo en que llega a un laboratorio, se aísla la esencia de la fresa, un compuesto químico que imita el sabor, sin contener nada de la fruta original, es una fresa sin fresa. Años después, ese niño, ya acostumbrado a los cereales, a los dulces con sabor artificial, vuelve al huerto, prueba una fresa real y ¿sabéis qué? No le gusta. No le gusta porque no sabe a la fresa del granizado. No le gusta porque no sabe a la fresa a la cual está acostumbrado. Está acostumbrado a la imitación, le sabe extraño. Su paladar ha sido entrenado para preferir la imitación. Y esto es precisamente lo que yo creo que ha ocurrido con el Evangelio. Esto es lo que creo que ha ocurrido con el Evangelio. Nos hemos acostumbrado a un estilo del Evangelio tan diferente que lo hemos reemplazado por sucedáneos del Evangelio. Sin ir más lejos, las fiestas, hay congregaciones que hacen fiestas de la cosecha, las fiestas de la cosecha. Eso no es el Evangelio. La fiesta de las cosechas no tiene nada que ver con el Evangelio. Y pues la cosecha, pero cosecha el pastor. El resto de siervos son los que son esquilmados. ¿Sí? Fiestas de la cosecha. O otras fiestas, por ejemplo, tantas cosas que el Evangelio social, el Evangelio de la liberación. ¿Sí? Todo tipo a todo lo empezaron a llamar Evangelio. Sí, pero evangelios que parecen diluidos, sin poder salvador, solo un sabor, una idea de lo que era el evangelio, pero sin el evangelio. A todo lo llaman evangelio, a todo lo convierten en evangelio, y al final el evangelio no es ningún evangelio. Pero la única solución es la fresa real. Esta noche, nuestra tarea, de verdad, lo digo de corazón, es que volvamos al huerto. Volvamos al huerto y comamos esa fresa. Y sé que no nos va a saber bien porque estamos acostumbrados a una fresa artificial, a una mermelada, a un potenciador de sabor, pero entendiéndolo como el evangelio, estamos acostumbrados a un evangelio que no es culpa nuestra, pero también es nuestra responsabilidad. Estamos acostumbrados a un evangelio que muchas veces no es el evangelio. Y la idea central es que volvamos al evangelio una y otra vez hasta que el evangelio sepa a evangelio. Hasta que la fresa sepa a la fresa real y empecemos a disfrutar
del disfrute del sabor natural y original de las cosas. Entonces vamos a centrarnos en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16, 17 es la fresa real. ¿Sí? La fresa real, la definición pura, concentrada y potente del Evangelio según el apóstol Pablo. Hoy analizaremos este texto para redescubrir sinceramente lo que es la esencia del Evangelio. No es cualquier cosa. Cuando Pablo habla aquí, las profundas razones de Pablo y por extensión para nosotros, nunca debemos avergonzarnos del Evangelio. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio, pero para entender esa audacia, primero la audacia de Pablo, debemos entender y comprender el contexto de la vergüenza, porque Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando leímos la primera lectura, era Romanos completo hasta el versículo 18. Entonces, ¿por qué alguien? Es una pregunta, ¿por qué alguien se tendría que avergonzar del Evangelio? ¿Por qué? ¿Ah? La declaración de Pablo, no me avergüenzo, no es una frase casual, es una declaración de guerra teológica y cultural. Desde una perspectiva humana, desde una perspectiva natural, una perspectiva humana, la vergüenza es la respuesta más lógica y esperada al mensaje que él proclamaba. Me diré, bueno, no lo toméis tan en serio, pero desde una perspectiva humana, Pablo tendría razones para estar avergonzado. Desde una perspectiva humana. Porque en su tiempo, como en el nuestro, para sentir el peso de sus palabras de Pablo, debemos ponernos en sus sandalias. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Y luego miraremos en el espejo de nuestra propia época. Pablo dice, razones para la vergüenza del apóstol Pablo en el siglo I. ¿Cuáles eran las razones para la vergüenza? En primer lugar, por causa de este mensaje, Pablo había sido apresado, apedreado, dejado por muerto, fue expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco. ¿Os acordáis que fue sacado con una canasta por una montaña, por un lateral de la muralla? ¿Sí? Burlado en Atenas por las mentes más intelectuales de la época, de su día, y considerado como un imbécil en Corinto. Pablo fue considerado como un imbécil en Corinto, un inútil, un despreciable, un imbécil en Corinto. Y otra razón, ¿qué pensaban acerca de los cristianos del siglo I, los cristianos del siglo I? Primero Pablo fue perseguido, apedreado, tratado por muerto, o sea, era lo que se denomina un delincuente reincidente. Varias veces fue preso variamente, tuvo un sufrimiento personal. Luego, la reputación del cristianismo en aquella época, por causa de en el Imperio Romano, en aquella época, en el Imperio Romano, los cristianos eran despreciados. Se les acusaba de ser ateos. ¿Pero por qué se les acusaba de ser ateos si creían en un Dios? Se les acusaba de ser ateos a los cristianos porque ellos no creían en los dioses del panteón. Ellos creían en un solo Dios. ¿Sí? Los dioses del panteón, no creían en el panteón romano, no creían en otros dioses. Por lo tanto, pues claro, eran ateos. No creen en Dios, no creen en nuestros dioses. Por lo tanto, los cristianos eran considerados ateos. Nos trataban de caníbales. Nos trataban de caníbales por la práctica malentendida de comer el cuerpo de Cristo. Y lo hacíamos, adivina dónde, lo hacíamos en esos cultos donde partíamos el pan y el vino y consumíamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, un malentendimiento, pero nos consideraban que éramos caníbales. Éramos caníbales por la práctica de la cena del Señor. Y de un peligro para la estabilidad social, la estabilidad política, por negar adorar al César como un dios. Porque para un pueblo, para el romano, el César era un dios. El César Augusto, el más augusto César, tenías que adorarlo. Entonces, cuando a los cristianos les preguntaban, ¿adoras al César? Y dicen, no. Le decían, ¿César o Curios? Y dicen, no. Jesús o Curios. ¿César es el Señor? Y dicen, no.
Jesús es el Señor. Nosotros tenemos un solo Señor y un solo Dios. Tenemos un solo Señor que es Jesucristo, y los cristianos preferían ser sacrificados, quemados, partidos, aserrados, solo por no decir que el César era Señor. Estos cristianos se sacrificaban sus propias vidas por no decirle Señor a otro que no sea Jesús. Entonces, el cristianismo era, en cierto sentido, un peligro para la estabilidad política de la época de los romanos del primer siglo, ¿sí? También el mensaje era absurdo. Imaginaos, para la cultura grecorromana, la época aquella, los primeros romanos ilustrados, Platón, Sócrates y todo este de Plinio y todo este tipo de eruditos, era un mensaje absurdo, ¿sí? El mensaje central era el colmo de la estupidez. Imaginaos, proclamaban que el salvador del mundo era un carpintero judío de una aldea desconocida, Belén, que había sido condenado a morir en una cruz, cosa que los romanos no podían morir porque como era una muerte atroz y era una muerte vil. A los ciudadanos romanos, no les era permitido que lo mataran en una cruz. Lo podías matar aserrado, lo que tú quieras, pero en una cruz no, porque era una muerte vil. Entonces, era un castigo muy cruel y vergonzoso, porque los tenían que despojarlos de la ropa, y era reservado para los peores criminales. Entonces, imagínate, era un escándalo para los judíos. ¿Cómo así que el rey de los judíos iba a ser crucificado y era un carpintero? Y para los romanos dicen, pero a ver, ¿qué me estás contando? ¿Tú me vas a decir que un judío de un pueblo desconocido que haya sido muerto como un criminal en una cruz es tu rey y tu señor? Es locura. Es locura. ¿Tú cómo vas a decirle a un romano que cree en el Señor Jesucristo y te va a decir, ¿cuál? ¿El que fue crucificado y muerto como un criminal en una cruz de un pueblo desconocido? ¿Qué me estás contando? ¿Qué voy a creer yo en este Jesús? Entonces, para los romanos era locura, y para los judíos era un escándalo, y viceversa. Es que era escándalo y locura para ambos. Era un mensaje absurdo. Pero en nuestro tiempo la historia y el contexto no es muy diferente. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día esto es irónico. Nuestra tentación a la vergüenza, a la pena, es quizás nuestro peor enemigo. A veces consideramos que por ser cristiano, a veces no queremos compartir el evangelio porque que van a pensar que somos tontos, idiotas, locos compartiendo el evangelio. Pablo enfrentaba la burla por proclamar un criminal. Pablo enfrentaba la burla por proclamar un criminal crucificado. Y nosotros, ¿qué de nosotros? A nosotros nos avergüenza proclamar a un crucificado. Nosotros tememos la burla de la gente. Tememos la burla de la sociedad por parecer intolerantes en Twitter. Hoy en día nuestro lenguaje es exclusivo. Somos exclusivistas. No tenemos que decir esas cosas porque eso puede herir la sensibilidad de los demás. En la otra época nosotros éramos perseguidos y ahora nosotros nos escondemos. Ahora que podemos decir yo soy cristiano y no me avergüenzo del evangelio, ahora es cuanto menos nosotros proclamamos el evangelio. Y eso es una tentación de silenciar la verdad del evangelio. Nos callamos porque queremos ser políticamente correctos. Pero hermanos, no somos políticos. Somos cristianos. Y no tenemos que tener vergüenza. Y también hay un deseo de respetabilidad. Sabéis que hay muchos pastores que se presentan en diferentes sitios. Y por ejemplo, en Estados Unidos llega el pastor y el pastor viene y en la casa oval y predica y ora por todos. Y el pastor, el pastor fulano de tal ha orado en la ceremonia de Donald Trump, por eso el presidente es cristiano. Pues no, ni uno ni el otro, ni es cristiano, ni el pastor. No entiendo qué hace ahí. Para ganar puntos y respetabilidad en la sociedad. Pero el evangelio como tal, proclamado como tal, no se está proclamando. Solamente
La gente busca respetabilidad, influencia, visibilidad, likes y todas estas cuestiones por un evangelio que no es el evangelio. Diluido. Intentan suavizar el mensaje para no parecer ofensivos, anticuados, intolerantes. No sé, en Twitter, en YouTube, en cualquier sitio, en cualquier red social, en cualquier plaza pública, para no parecer, para caer bien a todo el mundo. No estamos para caer bien a todo el mundo. Y a veces llegamos a creer que el evangelio no es lo suficientemente, no es lo completamente suficiente para las soluciones de los problemas actuales, de los problemas complejos de la cultura y de la sociedad. Empezamos a ver el evangelio como algo que necesita una complementación. Empezamos a ver el evangelio y la psicología. Bueno, evidentemente, porque el evangelio es una base, una parte, pero la psicología complementa la ayuda del evangelio. Hermanos, pensamos que podemos complementar el evangelio con ideologías seculares, creyendo que los problemas de la sociedad requieren algo más del evangelio. Y luego, por último, reemplazamos el evangelio con sus implicaciones. Reemplazamos el evangelio con sus implicaciones. Pasamos de decir que la justicia es un asunto del evangelio a decir que la justicia es el evangelio. Que hay que ayudar a los migrantes, a los inmigrantes, a decir que ayudar a los inmigrantes es el evangelio. O sea, reemplazamos lo uno por lo otro, reemplazamos las consecuencias de un verdadero evangelio y lo convertimos en el evangelio como tal. Y eso no puede ser. Por eso Pablo, cuando dice así, no me avergüenzo, es un desafío radical y contracultural. Pablo no lo estaba entonces y seguro no lo estaría ahora. Y nosotros tampoco deberíamos estarlo ahora de avergonzarnos del evangelio. Y para eso vamos a explorar 4 razones por las cuales no nos debemos avergonzar del evangelio. 4 razones para una confianza inquebrantable en el evangelio. Leamos entonces Romanos 1, 16 y 17, pero vamos a leerlo desde el principio. Pablo viene y escribe la carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por causa de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, de que se divulga vuestra fe en todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera ahora al fin pueda tener por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser juntamente confortados con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido impedido, para tener también entre vosotros algún fruto, así como entre los demás gentiles, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, dispuesto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, razón primera para no avergonzarse del Evangelio. Primera razón, porque es poder de Dios para salvación. La primera razón que no nos podemos avergonzar del Evangelio es porque es poder de Dios para salvación. Pablo aquí establece la naturaleza misma del Evangelio. No es un conjunto de buenas ideas, una filosofía moral, una teología de autoayuda. La palabra griega para poder es dinamis, o bueno, como dicen algunos, dunamis. Yo creo que es dinamis, pero bueno, dunamis, de donde tenemos la palabra dinamita o dinámico. ¿Sí? El Evangelio no solo habla del poder de Dios, es el poder explosivo y transformador de Dios en acción. Fijaos, os voy a contar una cosa. Yo pude haber llegado a ser cualquier cosa que se puede llegar a hacer en Colombia. Una familia que son terratenientes, tienen no cientos de hectáreas, sino miles de hectáreas, rodeados de guerrilla por un lado, con paramilitares por dentro, una fuerza armada personal en toda la zona del Magdalena Medio, ya me vais a contar. Y pude llegar a hacer varias cosas. Un ganadero, un narcotraficante internacional, cualquier cosa. Pero Dios cuidó de mí, porque el poder del Evangelio transformó mi vida de llegar a ser una persona de esas a lo que soy ahora. Yo creo en el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder en sí mismo. Yo no necesitaba un libro de autoayuda para cambiar mis hábitos criminales. A mí me cambió la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es suficiente. Es poder de Dios para salvación. Ahora, la pregunta es, ¿salvación de qué? Claro, porque hablamos del poder de Dios para salvación, pero ¿salvación de qué? Sí, muchos hoy predican que el Evangelio nos salva de la soledad, de la falta de propósito. Pero 2 versículos después, Romanos 1:18, nos dice por qué. ¿Salvación de qué? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Entonces, ¿salvación de qué? Somos salvos de la ira de Dios. El poder del Evangelio nos libra, nos salva de la ira de Dios. Y la única manera de que tú estés libre de Dios es que Dios te salve. Porque si Dios te tiene entre pecho y espada, no te va a salvar nadie salvo Él mismo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si preguntas por qué, salvos de qué, tienes que ser salvos de la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Nuestro problema, hermanos, no es un problema psicológico o social. Nuestro problema es judicial. El problema que nosotros tenemos delante de Dios no es ni social, no es tampoco psicológico, es un problema judicial. Estamos en problemas, estamos parados, culpables y sin defensa bajo la justa e inminente ira de Dios por causa de nuestro pecado. Esta es la catástrofe cósmica que el Evangelio resuelve. El Evangelio nos libra de la ira de Dios. Es un problema judicial. Tienes un problema judicial y tienes que estar a paz con tu juez. El Evangelio es la solución para ese problema judicial, porque es poder de Dios para salvación. Salvación de la ira de Dios. En segundo lugar, razón, el alcance del Evangelio, alcance universal e indiscriminado. El mismo versículo 16 nos lo dice,
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No que a estos los salvo porque son blancos, son negros, son chinos, son... No. A todo aquel que cree. No discrimina. Es un alcance universal e indiscriminado. Y este poder inmenso, esta dinamita divina, es capaz de rescatarnos del juicio. No está reservado para una élite espiritual. No. No está reservado para el Papa y los cardenales. No está reservado para el pastor y los ancianos. No. Está reservada en su soberana gracia. Ha dado un alcance que derriba toda barrera social. Derriba toda barrera humana. Y lo que nos lleva a la segunda razón, que dentro de esto, de la confianza de Pablo. Dice, de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí coloca judío primeramente porque, bueno, la salvación es de los judíos. O sea, a partir de ellos es que Dios manifestó su gloria y su salvación. Por lo tanto, coloca en eminencia el rol de los judíos, no para que ellos sean salvos más que los otros, sino porque es una forma de englobar a toda la humanidad, al judío primeramente y también al griego. O sea, es como decir, a todo el mundo. Eso es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Es una forma de englobar a toda la humanidad. No es una interpretación moderna. Calvino también pensaba exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice judío y griego, está usando el lenguaje de su época para abarcar a toda la humanidad. Nosotros ahora mismo decimos todo el mundo. En aquella época, judío y griego, porque eso era todo el mundo. Para el judío era el judío y el resto, y como todo el resto alrededor era griego, pues todo el mundo. Eso era lo que decía, ¿no? Entonces, el judío y el griego era para todo el mundo, un lenguaje de su época. Toda la humanidad sin excepción, demostrando la universalidad del evangelio. Y la única condición para poder acceder a este poder salvador es todo aquel que en él cree. Fácil. Todo aquel que en él cree accede a ese poder salvador del evangelio. No se requiere de mérito, etnia, estatus social, económico, trasfondo moral. Es que yo pertenezco a la tribu de los kamikaze, qué sé yo. No necesitas pertenecer a nada, solamente debes tener fe, solo por la fe. Y esta universalidad, que todo aquel que en él cree, toda esta universalidad choca frontalmente con las ideologías modernas, donde se divide el mundo en opresores, oprimidos, diferentes tipos de grupos con necesidades diferentes, blancos con negros, heteros y homosexuales, o de todo tipo de divisiones que generan en el mundo. No, el poder del evangelio es para todo aquel que cree, todo, de cualquier nación, judío o griego, o sea, de todo el mundo. Y esto nos lleva a la tercera razón, por la justicia perfecta que revela. La tercera razón es la justicia perfecta que revela, versículo 17a. Vamos a leer el del 17a, dice que así: porque la justicia de Dios se revela en él, de fe en fe. No sé cómo dice la versión que tenéis vosotros. Porque la justicia de Dios se revela. He aquí, este evangelio que es poderoso y universal nos lleva al corazón mismo de su mensaje, a la joya de la corona de la revelación divina. La tercera razón de la confianza de Pablo, y es porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Hermano, cuando leas la justicia de Dios aquí, no piensen primero en el atributo de Dios de ser un juez, que lo es, ¿sí? Pienses en un estatus de justicia, en algo como justo, alguien declarado justo, una justicia perfecta que Dios provee. Una justicia, no la justicia de Dios, sino una justicia que Dios provee, ¿ah? Y acredita a nuestra cuenta.
¿Eres justo? No, pero soy justificado. ¿Soy justo? Sí, soy justo en Cristo Jesús. O sea, soy justificado. Es como un regalo que Dios te da. La justicia de Dios se revela de fe y para fe. Dios te da a ti una justicia que tú no tienes, y esa justicia es a la que se está refiriendo aquí. Es la justicia de Dios en ti. Es una justicia perfecta que Dios mismo provee y acredita a tu cuenta. Y es la respuesta al dilema más grande que existe entre nosotros los humanos, ¿no? Y es, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo, cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar a un hombre injusto sin violar su propia justicia? Eso es lo que nosotros denominamos el glorioso trueque, el intercambio que Dios hizo en la cruz. Y voy a explicarlo de una manera aquí concisa, que me lo he escrito, porque la solución es el glorioso trueque, el maravilloso intercambio. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Esto se le denomina el glorioso intercambio. 5:21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, justo, perfecto, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? De esta manera, imagínate dos libros contables. El nuestro lleno de una deuda de pecado impagable. Tenemos un libro contable donde estamos en rojo, una deuda impagable, una deuda totalmente impagable. O sea, estamos en una deuda de pecado impagable. Estamos en totalmente una ruina moral. Estamos totalmente en una ruina moral. Y el de Cristo, un superávit infinito, en verde, todito en verde, de obediencia perfecta. ¿Qué hace Dios? En la cruz, Dios, como juez justo, tomó nuestra deuda, la cargó en la cuenta de Cristo, y en un acto de gracia incomprensible, no puedes decir, ¿qué ha visto Dios en mí? Pues oye, yo te voy a decir que ha visto nada. No es en nosotros el que Dios haya visto algo, es en Él mismo, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, que Él cogió la deuda que nosotros teníamos y la puso en Cristo Jesús, y cogió la justicia de Cristo y nos la pasó a nosotros y dijo, así es. Y Cristo murió y pagó por lo que nosotros teníamos por deuda, y a nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. Así que, hermano, cuando tú digas, ¿qué habrá visto Dios en mí? La respuesta es sencilla. Nada. No hay nada en nadie que pueda decir, ¿qué habrá visto Dios en mí para que me haya escogido? Pues nada. Todo está en Él. Él te amó, te escogió antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo para morir por ti. Eso es lo que hizo Dios. No ha visto en ti nada porque no hay nada en ti, no hay nada en mí que pueda ser digno de absolutamente misericordia de Dios. Dios es un Dios justo. Y a esto nosotros le llamamos la doble imputación. Dios le imputó nuestras cargas de pecado a Cristo y nos imputó a nosotros su justicia. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Por eso cuando nosotros somos bautizados, nosotros reflejamos nuestra muerte en la cruz con Cristo y resucitamos a vida por el bautismo. Es eso la doble imputación. Es la justicia perfecta de Dios. En la cruz, Dios, el juez, tomó nuestra deuda y la cargó en la cuenta de Cristo. Es un acto incomprensible,
tomó la perfecta justicia de Cristo y la acreditó a nuestra cuenta en rojo y vacía. Este es el trueque del Evangelio. Este es el Evangelio. Sé que habéis escuchado muchas veces que Dios me salvó porque vio en mí, en un futuro lejano, no sé dónde, vio en mí, en la eternidad, como Dios ve el futuro, vio que yo iba a ser bueno, que le iba a escoger, entonces por eso me escogió. Y no estoy bromeando. Hay iglesias que proclaman que como Dios es omnisciente y todo lo sabe, Él vio que yo en el futuro le iba a escoger a Él y por lo tanto me escogió. Eso es una imitación del Evangelio. El Evangelio no es eso. La palabra de Dios no proclama nunca eso. Dios sí es omnisciente, pero Dios es omnisciente no porque Él sepa el futuro. Dios es omnisciente porque Él determina el futuro. No es que Dios vio que yo iba a ser bueno y por eso me escogió. Y por eso soy escogido de Dios. Entonces ya los otros que vio también eran, o sea, que tú eres mejor que los otros que no escogió. No. De ahí está la gracia de Dios, en que siendo todos pecadores, en su infinita misericordia y bondad, decidió escoger de entre toda esa masa un trozo para salvación. Dios podía condenarlos a todos, sin excepción. Pero Dios decidió salvar un pueblo para sí. ¿Por qué? ¿Porque vio algo en nosotros? No, por pura gracia. Fue el entendimiento de este versículo lo que transformó la vida de Lutero y desató la Reforma. Él vivía aterrorizado por la justicia de Dios como una demanda imposible de cumplir. Y es cierto, es una demanda imposible de cumplir la justicia de Dios. No podemos cumplir la justicia de Dios a la perfección, pero Cristo la cumplió por nosotros. Y cuando Lutero se dio cuenta, hasta que comprendió que en el Evangelio la justicia de Dios no es una demanda, es un don gratuito recibido por fe. Tú tienes fe porque Jesús te la dio. Tú tienes fe porque Dios te concedió a ti la fe. Y te ha dado la justicia. Te ha hecho justo porque Él quiso hacerte justo. Este es el Evangelio de la gracia. ¿Qué hay en ti? No hay nada. Nuestras obras de justicia eran como trapos de inmundicia. Pero Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y eso nos lleva a la cuarta razón. Por el fundamento exclusivo de la fe. Esta es la cuarta razón. ¿Y cómo se apropia uno de ese poder? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, pero ¿cómo me apodero yo de ese poder? ¿Cómo me hago yo con ese poder? ¿Sí? Como Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Conquistar el mundo. ¿Sí? ¿Cómo me apropio yo del poder? El poder de este alcance universal, de este poder también. Porque tiene un alcance universal este poder. ¡Wow! ¿Te imaginas? Soy poderoso. Tengo el poder. ¿Cómo me apropio yo de este poder, de esta justicia perfecta? Esto nos lleva a la base sobre la que todo descansa. La base sobre la que todo descansa. La cuarta y la última razón de la confianza de Pablo. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es tu fe. No es tu propia fe. No es tu propia justicia. ¿Sí? Aquí la frase que dice aquí, por fe y para fe, et pisteos eis pistin. Perdona que a veces utilice el griego, pero siempre le saca uno mucho provecho. Significa que toda vida cristiana, desde su inicio hacia su fin, se basa y se sostiene únicamente en la fe. No en tus obras. No en tus obras. No en mis obras. Se sostiene y se fundamenta solo en la base de la fe
en Cristo Jesús. No comenzamos por fe y luego continuamos con nuestras obras. Voy a pasar una encuesta que hay una página cristiana que está en WhatsApp, Ministerios IT, y hace una encuesta y la voy a pasar en el grupo, la tengo que replicar y luego pasar en el grupo en orden para que entendáis lo que quiere decir esto. De que no es que Dios nos salva por fe y luego nosotros continuamos por obras. Como quien dice, Dios nos da el empujón inicial y ya después nosotros nos buscamos la vida, como podamos. No comenzamos por fe para luego continuar por nuestras obras. Es fe de principio a fin. Esto no es una idea nueva. Pablo cita Habacuc 2.4. Mas el justo por la fe vivirá. Este principio divino es constante a lo largo de toda la Escritura. Este es un principio divino constante a lo largo, desde el mismo Génesis. Siempre el justo vivirá por la fe. Siempre por fe. Cuando tú veas que te dicen, hermano, pero tiene que hacer esto, tiene que hacer la fiesta de yo no sé qué, esto es por fe. Esto aquí no me venga con rollos de que comencé por fe y luego vamos a seguir con la fiesta del Sukkot, el de las cabañas, que en vez de guardar el domingo tenemos que guardar el Shabbat, porque la Biblia dice que tenemos que guardar el Shabbat. No, tenemos que guardar el día de reposo. Y no necesariamente el día de reposo significa Shabbat. Hay dos palabras para eso. Y el día de reposo del creyente es el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Por qué el domingo? Porque ese día resucitó nuestro Shabbat. Cristo resucitó el primer día de la semana. Por eso nosotros celebramos nuestro descanso, porque ya descansamos de nuestras obras. Jesús dijo, consumado es. Ya está hecho. Ya no tenemos por qué trabajar para la salvación, porque ya la salvación ha sido dada. Ahora es por fe o sea, siempre ha sido por fe y para fe, pero la manifestación de esa gracia de Dios se dio efectivamente en la cruz del Calvario, por fe y para fe. Y la fe salvadora no es un mero aislamiento intelectual, no es solamente conocer, ¿cómo se puede decir? Como un asentimiento intelectual. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz, que hizo esto, que hizo aquello, que hizo milagros. No trata eso de la fe. Es sencillamente tener confianza total y un rendimiento de nuestra vida a Cristo. Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Señor Jesús, ¿por qué he de avergonzarme? ¿Por qué no puedo proclamar el Evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo, que había sido perseguido, apedreado, y luego después de estar apedreado, perseguido, huido, casi dado por muerto, y Pablo le dice a los hermanos de Roma, le dice, yo no me avergüenzo, hermanos, yo tengo ganas de ir a verlo hace tiempo, pero ¿sabéis qué? No he podido ir, pero pidiéndole por la misericordia de Dios, voy a ir a proclamarlos el Evangelio. Ese Evangelio que los romanos mismos dicen que es un escándalo, es una locura. Yo voy a ir a proclamar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros no hemos sido salvos por otra cosa, salvo por el Evangelio. Nosotros no hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir porque pertenecemos a X o Y familia o porque hemos decidido seguir al Señor. No, hemos sido salvos porque el Evangelio en su poder transformó nuestras vidas, nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el Evangelio. Volvemos al huerto de las fresas. Volvemos al huerto de las fresas. ¿Cómo deben estas verdades teológicas moldear nuestra vida? Nuestro ministerio, nuestro testimonio en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos nosotros testificar? ¿Qué hacemos cuando descubrimos que el mundo a nuestro alrededor ha perdido el gusto por las fresas de verdad? ¿Por
¿Por qué el mundo se ha ido en pos de los sucedáneos químicos? ¿Por qué el mundo no disfruta de las fresas de verdad? Y cuando esto sucede, para mí, hay que llevar a la gente a comer fresa. Y una vez más, y otra vez más, y proclamar la verdad del Evangelio una vez más. Y puede que no te guste al principio, y puede que no te guste la siguiente vez, pero hasta que no termines comiendo la fresa original, no vas a poder degustar el sabor real de la fresa. No vas a poder degustar el verdadero sabor del Evangelio. No vas a poder entender por qué hay gente que se da su propia vida por el Evangelio. Hace poco leí de un testimonio de un iraní que fue despreciado por su padre y él fue acogido por los hermanos musulmanes. Y él decía, yo no sabía, yo quería, le decía a Alá, dame confort. Y busqué en el Corán alguna palabra de confort y no encontró palabra de confort en el Corán. Y se fue al Evangelio y le dijo, bueno, los cristianos leen el Nuevo Testamento, pues voy a leer el Nuevo Testamento. Y cuando leyó Mateo 10, venid a mí los que estáis cansados y yo os daré confort, los confortaré. Y él dice, wow, he aquí un Dios. Él nunca había oído un verdadero evangelio, puro sucedáneo, hasta que se tropezó con el mismo evangelio y dijo, yo quiero conocer este Señor. Yo quiero conocer, si tú eres Dios, manifiéstate a mí. ¡Pum! Otro versículo le dice, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Esa persona que estaba todo el tiempo porque él amaba a Alá y quería guardar la ley completa y no tenía descanso, ni consuelo, ni paz, la consiguió en Cristo Jesús, porque conoció el verdadero evangelio. Era un terrorista, pudo haber muerto suicidándose, pero sabes que Dios tenía palabras para él. Y aunque vosotros no lo creáis, hay cristianos, muchísimos cristianos en Irán. Y hay muchos más cristianos presos en Irán que están predicando a los cristianos, a los musulmanes presos en Irán, que se están convirtiendo a Cristo. La iglesia en Irán es vibrante, escondida. No pueden hablar del evangelio, les cuesta la vida, les cuesta una mutilación social completa. Pero ellos conocieron el evangelio y nosotros tenemos el evangelio y nosotros podemos impactar en la vida de las personas que están allá afuera con el verdadero evangelio. Locura de la predicación, puede ser escándalo, pero si tú predicas el evangelio, el escogido de Dios va a llegar. Pero no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Quería predicarle a los pastores que tampoco están aquí, pero por eso la predicación está en dos partes. Quería, amados hermanos, que no se avergoncéis del evangelio. Yo sé que venimos de trasfondos diferentes en la enseñanza, pero mi intención, de verdad, la intención de nosotros aquí es que probéis el verdadero evangelio de la gracia y que probándolo una y otra vez descubráis que es poder de Dios para salvación. Una y otra vez, no os avergoncéis del evangelio, proclamad el evangelio. De verdad, os lo digo. Os animo a que así sea un mensajito al vecino. Hey, Cristo se preocupa por ti. Quiero verte bien. Quiero compartirte un mensaje de salvación. Y si te pregunta de qué, ¿y salvo de qué? Tú le das el versículo 18, de la ira de Dios. Dios está irado contigo. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Pero yo te quiero decir que Dios está irado contigo. Tú eres un pecador igual que yo. Pero Dios me ha mostrado en Cristo Jesús que la salvación es para todo aquel que cree. Al judío y al griego, o sea, para todo el mundo. Quiero compartirte ese evangelio. Hazlo. No te arrepientas de compartir la verdad de Dios. Vamos a ver.